Este que tenemos acá enfrente es la tercera generación del Nissan Qashqai, un modelo que llegó recientemente acá al mercado chileno a finales del 2021, comienzos del 2022, pero que se presenta con una renovada arquitectura, nuevo motor, nueva plataforma, una mejora destacable en la calidad de sus materiales, el interior, el confort. O sea, es un vehículo que por todas partes donde uno lo mira logra bastante mejora, y de eso te voy a estar comentando a continuación. ¿Necesitas comprarte un automóvil pero no sabes cuál elegir? Súper fácil, ingresa a nuestro Instagram, envíanos un mensaje y ahí te contaremos todos los detalles sobre nuestra asesoría 100% personalizada. Un vehículo que le ha ido bastante bien en la gran mayoría de los mercados donde es ofrecido a la venta, en especial en Europa, donde durante varios años ha posicionado dentro de los top 5, de los top 3 vehículos sub más vendidos. Y de hecho este vehículo está fabricado en Inglaterra, así que se nota la calidad de mano de obra europea en el interior, en el refinamiento de los materiales, en su conducción, que todo eso te voy a estar comentando. Pero acá en el mercado nacional se presenta con 5 opciones, con 5 versiones. Eso parte desde la versión Sense, mecánica, de 6 velocidades como te dije, por un precio de unos 22 millones de pesos, precio todo medio de pago, hasta esta que vendría siendo, como te dije, la versión Exclusive, la tope de gama, All-Wheel Drive, por unos 29 millones de pesos. Aquí te voy a estar dejando el precio exacto por versión. Y también en dólares para los amigos que nos estén mirando desde el extranjero. Tal como te dije, la tercera generación del Nissan Qashqai. Haciendo un poquito de historia, este modelo llegó por ahí en el 2007-2009, si mi memoria no me falla. Y en el año 2014 ya se planteó lo que era como la segunda generación. Como en el año 2018-2017 hubo como un facelift, unos pequeños detalles estéticos, pero hacía falta que los vehículos Nissan se ya actualizaran y dejaran detrás lo que eran sus antiguas motorizaciones aspiradas de 1.6 y 2.0 litros. En esta ocasión presenta una nueva tecnología, un nuevo motor 1.3 turbo, y que además posee la ayuda de un pequeño motor eléctrico de 12 voltios que en conjunto genera una potencia total de 155 HP y 265 Nm en torque. Todo esto acoplado a una caja automática, en este caso en la versión tope de gama, la Exclusive, una caja automática CVT de 7 velocidades. Esta es la única versión que posee All-Wheel Drive, el resto son todas tracción 4x2. Personalmente es un frontal que a mí me gustó bastante. Tiene cierta esencia de lo que eran sus generaciones anteriores, pero vemos esta marcada B de su silueta, de su frontal B-Motion, que le queda muy bien con estos pequeños como rectángulos en piano black. Algo que también me gustó mucho es este nuevo logo, en donde incorpora también lo que son los radares de las ayudas a la conducción que este modelo incorpora. Y lo más destacado son estas luces de tecnología Full LED, como en forma de V, que le queda muy bien, y además tienen una muy buena iluminación nocturna. Así que a mí por lo menos me gusta cuando estoy manejando de noche y veo que las luces en serio hacen muy bien su trabajo, y esta no es la excepción. Por aquí abajito están lo que son los neblineros y múltiples sensores de estacionamiento. También vemos algunas entradas acá de aire, por ejemplo esta que va para el sistema de ingresar flujo hacia el sistema de frenado de las ruedas delanteras. Modelo que se ofrece en 6 diferentes colores acá en el mercado nacional. En este caso este azul metálico que le queda muy bien en juego con este techo de color negro. Encontramos llantas de 20 pulgadas dependiendo de las versiones. Van a ser llantas de 18 y 19 pulgadas con esta llanta bitono que le queda muy bien. En lo personal yo me hubiese conformado con hasta 19 pulgadas, porque si no te queda un perfil muy acotado, el cual te hace que sientas más lo que son las imperfecciones del camino. No es nada serio, no es nada grave, pero es una opinión netamente personal. Entrada rápida Easy Access, espejos laterales del mismo color de la carrocería, en este caso del techo, con su respectivo señalizador, cámara lateral y sensor de punto ciego. Barra del techo cromado y un pilar C que es bastante ancho, pero que destaca por la incrustación de varias secciones que incluyen hasta lo que es el spoiler trasero. Le queda muy bien.
De manera estándar en todas las versiones del Nissan Qashqai encontramos un muy buen equipamiento en seguridad, con 6 airbags, control electrónico de estabilidad, asistente de ascenso en pendiente, sensores de estacionamiento frontales y traseros, frenos de disco en las 4 ruedas con ABS y EBD, y en las versiones más equipadas, múltiples ayudas a la conducción como alerta de abandono de carril, alerta de colisión predictiva, frenado de emergencia frontal, alerta de punto ciego, entre otras más. En la parte de atrás, una luneta trasera tinteada perteneciente a esta versión con tecnología LED en sus faros traseros, cámara de retroceso, múltiples sensores de estacionamiento, apertura eléctrica, como pueden ver de acá de la cajuela o maletero. ¿Y con qué nos encontramos? Con una maleta con un espacio bastante decente, 430 litros de capacidad, ganchos de sujeción, incluso hasta una entrada de 12 voltios. Si necesitas más espacio, puedes abatir obviamente la segunda fila de los asientos y ya te queda una superficie de más de 1000 litros. Acá abajo encontramos algo que es difícil de encontrar hoy en día, que son estos neumáticos de tamaño real, normal, pero de 17 pulgadas. Acá atrás, oye, primera vez que logro ver en un vehículo que te ofrezca este grado de apertura, literalmente 90 grados. Maravilloso. El vehículo no es tan grande, las puertas tampoco son tan grandes, pero se agradece este nivel de amplitud aquí para poder ingresar. Súper bien. Acá también notamos ya la diferencia y se nota con respecto a las generaciones pasadas en la calidad y el refinamiento en el interior de este vehículo. Aquí con superficies de ecocuero, con tela, con una esponja de altísima densidad, muy bien. El nivel de acabado está más que correcto, está destacable. Lo que sí, por lo mismo, si bien acá atrás vemos aquí unas pequeñas superficies acolchadas, como pequeño detalle o algo que podría ser mejorable, me hubiese gustado encontrar que los plásticos duros acá hubiesen sido un poquito más rígidos, un poquito más duros a nivel personal, nada más. Pero ya acá en el interior, el confort que te ofrece no es el vehículo más grande, pero oye, está bien decente, bien cómodo. Acá estos dos asientos para mi posición, tengo un puño acá, si tú puedes ver, yo tengo aquí suficiente espacio como para que 3 adultos de mi contextura puedan viajar bastante cómodos, con el apoyabrazo acá. Si somos 4 personas nomás, quedó maravillosamente bien. Doble anclaje ISOFIX, cinturón de 3 puntas, los apoyos cabeza para los 3 ocupantes. Aquí es un poco más duro en la parte central, pero para un niño va a estar bien, no es nada que moleste. Además que se complementa muy bien con la salida del aire acondicionado. Tenemos doble entrada USB de tipo A y de tipo C. Y este tremendo sunroof panorámico que no se abre, pero que te otorga un nivel de visibilidad maravilloso, en especial en estos días que todavía no empieza tanto el calor, tipo invierno, otoño, primavera. Como ya es recurrente, vamos a probar los frenos de disco en sus 4 ruedas que tiene con ABS y EBD a 60 km por hora. Vamos a hacer. ¡Wow! Bien efectivo, bien preciso. El pedal del freno también es como bien, no es la palabra chicloso, esponjoso, bien rico al tacto. De verdad es bastante progresivo, bien suave, así que en todo momento te brinda una muy buena sensación de control. Las puertas delanteras encontramos más superficies blandas de una muy buena calidad, se siente bien agradable al tacto. Igual, lo mismo, me hubiese encantado que los plásticos duros hubiesen sido un poquito más rígidos, nada más. Pero este asiento del piloto, que también cuenta con regulación eléctrica, es muy cómodo. Mira, sí, como te digo, vamos a encenderlo para poder contarte más detalles. Pero sí, en el interior es muy cómodo. Yo de verdad aquí es muy fácil encontrar la correcta y más cómoda posición de conducción. Y además de eso, permítanme tomarme la libertad de, a nivel personal, contarles que esto para mí ha sido uno o quizás el más cómodo y más agradable panel que he encontrado, incluyendo el clúster y todo volante últimamente. ¿Por qué? Porque siento que está muy bien equilibrado entre los distintos
elementos tecnológicos y modernos como una pantalla táctil acá de 12 pulgadas, un clúster digital también de las mismas dimensiones. El volante también queda muy bien con este eco cuero, con diversos botones para poder controlar todo lo que uno necesita del control crucero y de las pantallas. Pero me encantó esto, que está tan bien equilibrado en, mira, si quieres ocupar los botones físicos para aquí, para acceder a las cámaras, adelantar, cambiar de emisora, incluso regular hasta lo que es el brillo de la pantalla, además de todos estos botones físicos para la climatización bisona. Oye, de verdad lo encontré súper práctico. Y por si fuera poco eso, además el tacto que tiene esta pantalla a mí me encantó. Es muy sensitivo, es un tacto bien especial, creo que no he sentido algo así hasta el momento, pero es muy rápido de aprender, es muy simple, incorpora lo que es el Apple CarPlay y el Android Auto con cable o de manera inalámbrica, funciona súper bien. Como que siento que en serio está tan enfocado al conductor, a hacerle la tarea más fácil para poder regular toda la información que uno quiera. La calidad también muy buena, se nota acá el cariño que le han puesto en tratar de mejorar lo que son las materialidades de todos estos componentes, y en serio, a mí me encantó. Ya cuando estamos tras el volante encontramos las diferencias que tiene esta generación con las previas. Aquí se nota un refinamiento claro, una mejora en la sensación generalizada de la conducción. Si no te lo comenté, este vehículo redujo incluso el peso, pese a que creció en dimensiones, en largo, en ancho, como te dije antes. ¿Por qué? Porque es una plataforma que está muy bien trabajada y además el chasis lo hicieron más ligero, reforzado en las partes donde tenían que reforzarla, y eso se siente acá atrás del volante. Se siente un vehículo que es bien liviano. Oye, un motor 1.3 turbo, que es un motor bastante acotado, pero que en ningún momento yo siento que los 1500 kilos que pesa este vehículo en vacío, en ningún momento se siente que es un vehículo pesado. Todo lo contrario, es quizás el SUV de este segmento más placentero y cómodo que he conducido últimamente, que se suma mucho a lo que te dije antes de este layout de instrumentación, que yo lo encontré espectacular. La dirección también es muy agradable, suma bastante a lo que es la sensación de conducir de este vehículo, pero es muy cómodo, muy agradable. Se siente muy ligero este vehículo, además que la capacidad de reacción que tiene, sumado a este sistema micro híbrido con este motorcito de 12 voltios, que es casi imperceptible. O sea, yo personalmente se siente muy poco, pero la capacidad de aceleración, de agilidad y de reacción que te da este vehículo está muy bien. Como te comentaba, un clúster digital de 12 pulgadas que le queda muy bien. Puedes cambiar todo lo que son los diversos fondos de información. Además que tienes una gran variedad de información, desde esta brújula, presión de los neumáticos, toda la información referente al computador a bordo, el acceso a los 5 modos diferentes de conducción que tiene este vehículo, y que además, por ejemplo, me gustó mucho que uno cuando, si bien en vez de poner en el modo Sport, si necesitas más agilidad y en forma rápida, en vez de poner acá el modo deportivo, tú bajas esto nuevamente y se activa el modo deportivo súper rápido. Algo que extrañé acá fue esta superficie, que yo pensé que era de carga inalámbrica, y está muy bueno porque también es acolchado y es como antideslizable, pero me hubiese encantado que encontrara esa cualidad acá. También destaco mucho lo que son sus consumos. La marca indica que son en carretera 18 km por litro. En lo personal no he llegado a esas cifras, he llegado a los 16 y un poquito más, manejándolo de manera normal, conducción entre 100 y 120 km por hora. Otra cosita que también me llamó un poco la atención fue el hecho de que esta es una caja CVT que simula 7 velocidades. Cuando uno va a 100 km por hora, 120 km y está en D, pensaría que va en séptima, pero no, pues cuando uno activa a través de las levas de conducción
y avanza para buscar la séptima, te das cuenta que estuvo todo el tiempo en sexta. Este vehículo a 120 km por hora va alrededor de las 2000, 2300 revoluciones, y es como que estuviera calibrado para mantenerse en ese rango de revoluciones para poder mejorar su eficiencia. Claro, uno pensaría, ya voy a buscar la séptima, pero no. Quizás la séptima es lo más probable que está pensada como para incluso mayores velocidades en los lugares donde se pueda transitar de esa forma, porque básicamente casi como que está pensada para que a 100, 120 km por hora el vehículo se mantenga muy bien, muy suavecito, con simplemente la marcha sexta. Me llamó la atención. Así que espero que te haya gustado este video. Si fue así, por favor regálame ese dedito para arriba, siempre te lo voy a agradecer. Muchas gracias a todos los que nos han apoyado siempre al canal, con sus comentarios, con su dedito para arriba, con su suscripción. De verdad, tratamos de poder traerles la información lo más simple posible, explicados con pera y manzana, para que todos puedan entender que de repente puede ser un tanto tortuoso, tanto tecnicismo. Así que muchas gracias a todos los que ya se han suscrito. Estamos a punto de cumplir los 5000 seguidores, así que feliz y muy contento, y espero que sean muchísimos más. Invitado a que te puedas suscribir si no lo has hecho, activa la alerta de las notificaciones y será hasta el próximo videito. Que estés muy bien. Chao.